Pues buenas tardes a todas y a todos los integrantes y visitantes de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal. Siendo son las 4 de la tarde, siendo las 16 horas, se da por aperturada esta sesión, por lo que agradezco la presencia de todos los intervinientes, todas y todos los intervinientes. Me están solicitando la palabra para correr traslado de doctrina a la que hicieron referencia en la sesión pasada. Es por ello que adelante, licenciada, tiene el uso de la palabra. Pues más que el uso de la palabra, es más me lo permitan entregar. Sí, es referente a lo que comentaba la doctora del intrusismo profesional. Sí. El licenciado Fernando tiene su correo por si quiere el electrónico o el digital. Yo les dejé la vez pasada el correo y no me enviaron el amparo. Traía fallas en mi correo y me lo arreglaron. Pero también se queda pendiente. Yo no tenía el correo, pero no pero tenía la dirección. Ah, por eso ahorita se lo pongo. Incluso ahorita para sus datos de esta mamá, vamos a ver. Vamos a estar. Aquí nos vamos a quedar otra vez en serio. Todo esto nos vamos a quedar. Porque estamos hablando, la vez pasada que salí, que estábamos conversando de esto, no es muy bueno porque me surjan dudas de ideas. Entre el internet, en el Facebook, todos manejan los cursos mentales, lo del día, cursos. Aquí les traigo todos los scripts, y todos ustedes se llevan la certificación que habrá por hacer. Entonces, estaba leyendo la Ley General de Salud, estaba leyendo la Ley de Expresiones, la ley que estuvimos viendo la vez pasada. Y si nos hablan de los médicos, pero no me dicen específico qué área acabarme cada uno. Ahora, el artículo, estamos hablando que no cuente con el título, la especialidad o certificación que le corresponda. Ellos están certificando a personas para realizar este tipo de trabajo y estamos de acuerdo que no son doctores. Pero son las certificaciones del conocer y del... No, pero hay muchos que entramos y dicen, son certificados de la SEP. Sí, pero de previsión social para que puedan trabajar en pero lo que me refiero son todos los problemas que se están suscitando ahorita en el área cosmética, es precisamente todo lo que es pestañas, cejas, cara, y todos ellos, de lo que yo vi, todos tienen supuestamente certificación. Digo, ahí me voy a meter en un conflicto porque efectivamente el código estamos manejando esto y esto. Cuando yo le diga, te imputo, espérame, tú me hablas de una certificación, aquí tengo mi certificación, aunque yo no sea doctora, la autoridad correspondiente me certifica para que yo pueda hacer eso, aunque no sea médico. Entonces ahí volvemos a caer en exactamente lo mismo, porque están dando certificaciones a gente que no debería estar en procedimientos mínimos invasivos, que es lo que nosotros tratamos de evitar. Y ahí volvemos a caer en esto, volvemos a abrir entonces el panorama de que esas personas, en cuanto tengan una certificación, no vamos a poder hacerle nada. Porque el problema que se suscitó en Cuauhtémoc la vez pasada en cuanto a unos labios, y yo me di cuenta de que varios lugares estuvieron certificados por la COESPI para verificarlos si tenían autorizaciones, realmente no les hizo nada. Yo sé que no tienen las autorizaciones y no se les cerró, no se clausuró, y ahora que me di, de verdad, ese día casualmente abrí el Face todo y certificado por la SEP, incluso en Juárez, aquí en Chihuahua, van a venir de México, de otros estados, a dar esos cursos certificados por la SEP, reconocidos, tienen validez oficial. Digo yo, entonces ahí volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué le puedo hacer yo a esa persona? Si yo estamos aquí viendo la posibilidad de proteger el área médica, porque es un área que corresponde al área médica, para que la SEP les esté facultando a una persona que toma un curso de día a poder hacer ese trámite. Entonces, ahí yo a esa persona no le voy a poder hacer nada. Me quedo otra vez en blanco. Me quedo en blanco. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque es mucho trabajo. O vamos a caer en lo mismo. O sea, no le voy a poder hacer nada. Porque digo, es que tú no eres médico, no estudiaste. No, espérame, pero tomé mi curso de un día de 6 horas. Y mira, me dieron mi certificado. El problema es certificaciones. Sí, la palabra certificaciones. Es eso, y le permite a cualquier persona hacer eso.
Y ahí cuando me entró a mí la duda. Requiere quitarlas de certificación, especialidad, posgrado o especialidad, sin haber cursado los estudios para obtener el título. Adelante, doctora. Porque las 6 horas cursas el curso, si son 6 horas, sí cursaste el curso. Sin haber cursado los estudios para obtener el título, grado académico o certificación respectivo. La propuesta del foro estoy leyendo conforme a las leyes aplicables y en instituciones educativas con reconocimiento de la La certificación, ese es el problema. Y aquí traigo los screenshots y de verdad fueron como unos links y yo dije, todos ofrecen certificaciones y avalados por la SEP y establecen como un tipo patente. Y dije yo, entonces volvemos a caer. Son cosmetólogos o son gente que se dedica a maquillar y a peinar y es gente que está haciendo este trabajo. O hay gente incluso que realiza este trabajo y las certificaciones las obtiene de otro país. Por eso es que he enfatizado tanto en que profesiones es que deben de delimitar eso. Por eso, porque miren, hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de los cursos que se ofrecen son tipo diplomado. Un diplomado no se puede ejercer. Es para conocimiento, para obtener una actualización o un mayor conocimiento sobre X tema, ¿verdad? Pero no le da a uno la injerencia para poder realizar a través de ese diplomado lo que se empezó en él. Entonces, por eso es que yo he comentado en tantas ocasiones, o sea, que se tiene que delimitar lo que es un diplomado, una especialidad, una maestría, un doctorado, bueno, postdoctorado no existe como tal, como un grado académico, porque siento que es lo único que nos va a delimitar en que si no aumento las funciones de cada área. Esa es mi opinión, ¿verdad? Es como yo lo veo, pero no sé ustedes legalmente. Es que eso yo también lo que estaba buscando, dije, bueno, yo me fui y dije, yo me quiero ir a esta área en específico, a que está facultado, ¿dónde me dice que está facultado para poderle cerrar? Pero sí, esa palabra certificación fue, de verdad, todos ofrecen certificación. Aquí, de hecho, van a empezar cursos aquí en Chihuahua, van a empezar cursos en Juárez, van a empezar en todas partes, y todos van a ofrecer esa certificación. Entonces me ponen esa certificación respectivo conforme a las leyes aplicadas. ¿Por qué? Porque la dan así. Entonces, por eso el doctor Vaca comentaba la vez pasada que estén certificados por el Consejo de Medicina, ¿verdad? Por el Consejo, ¿cómo es? Correspondiente, por el CONACEM. No, el CONACEM, por el CONACEM específicamente, pero fue cuando yo le comenté, espérame, porque también vamos odontólogos y no estábamos nosotros dentro del CONACEM. Entonces, ahí nos estarían nosotros limitando. Es que el problema va a estar en por qué dan esas autorizaciones. Pero si en lugar de la SEP, sí, no es algo que nos corresponda a nosotros, realmente. Especialidad y certificación. Certificación, sí, inclusive. Conforme a las leyes aplicables y en instituciones, así va ligado todo. Sí. No, pero que sea con el IN, porque si le ponemos coma o el O, pues me da pauta que sea una cosa o que sea la otra. Sí, o sea, ahí es, si se le pone I, es la especialidad y debidamente certificada la especialidad, es más Por eso, inclusivo. pero es todo, ¿no? Se atribuye el carácter, bueno, estoy refiriéndome al de auxiliar, ¿verdad? Sí. Es que allá arriba, pero es que hay uno, entonces me da pauta que sea una cosa. Especialidad o certificación, poner especialidad y certificación, o sea, que no nomás tenga la especialidad, sino que estés titulado. No, y abajo también en grado académico y certificación de efectivos aplicados. Y lo mismo que sea no nomás para auxiliares, sino también para los Porque ya ligaría el I con lo demás. con todo lo demás, una especialidad y certificación. Lo concatenan. Grado académico y certificación. Porque puedes haber cursado, pero si no tienes el título debidamente certificado, para efectos legales no, o sea, para prácticos sí, pero para efectos legales no es. Pero es que agregaron auxiliar técnico. Y eso fue lo que yo encontré y entonces ahí volvemos a parar en donde estamos ahorita, justamente donde estamos ahorita. El 319, de acuerdo a lo que platicamos, había quedado, se atribuye el carácter de auxiliar técnico, profesionista y ostente posgrado, especialidad o certificación sin haber cursado los estudios correspondientes y obtenido el grado académico, título de grado académico.
No sé si a eso se refiere, la conjunción ya estaba, es exigir todo. Pero Sí, 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 está, sí, ya estaba muy claro. Sí, así se quedó. porque En las modificaciones que acordamos, y por eso la idea de que ya no nos regresáramos es, se atribuye el carácter de auxiliar técnico o profesionista y ostente posgrado, especialidad o certificación, sin haber cursado los estudios correspondientes y obtenido el título, grado académico, etc. O sea, está clarísimo, eso es de usurpación. sí. Y es que sí. El problema es Se exige todo, cursado los estudios correspondientes y obtenido el título, grado académico o certificación respectivos conforme a las leyes aplicables y a las instrucciones educativas. Es que eso es a lo que yo me refiero. El O no me... No, lo que pasa es que dices, por ejemplo, haber cursado la especialidad, lo que pasa es que la SEP les otorga el título y sí, o sea, el hecho de que vayas 6 horas, ya cursaste, ya entras en la hipótesis. Ese es el problema. Por eso dice O, porque ya me da pauta. Y lo que dice, lo que sugerimos, lo que dice la licenciada Jurado me parece a mí como más viable, Carlos, en sentido que especialidad y certificación, o sea, que no nomás hayas cursado la especialidad, sino que te certifiques en determinada especialidad, pero ya después de haber sido cursada la especialidad. Porque si no, no tienes cursada la especialidad, pero sí puedes tener la certificación y si cursaste la especialización. Entonces ahí se te evade y ni siquiera lo Muchos aquí está al contrario, y que aquí está dando la pauta para que intentando con la especialidad. Sí, por eso le pedimos una ahí en lugar de especialidad y certificación. Si no es al contrario, o sea, si lo deja así, Lo va deja todavía abierto. más amplio. Sí, me deja abierto. Lo que pasa es que les comentaba que hay muchos que ofrecen cursos de un día que no son médicos, o sea, no tienen ni la menor no pueden practicar la medicina, pero en un curso de 6 horas, porque es en un día, les dan una certificación avalada por la SEP para realizar ese tipo de trabajo. Y ahí habla de una certificación, entonces el O me le permite a esa persona embonar en algo legal, sí, por la certificación nada más, porque como me habla de esto, O me da la pauta a que puedan actuar. Entonces, lo que hay que hacer es cerrarle la puerta de Sí, o sea, que no sean dos conceptos diferentes, sino que sean Que no sea copulativos. disyuntiva, que sea conjuntiva. Tienes que hacer todo eso. Porque Eso y además certificados. Exacto. Yo trato de entenderlo, la propuesta que están haciendo, trato de entenderlo y en la forma que yo lo entiendo, de acuerdo con la redacción, eso quedaría resuelto. Es que hay la segunda mitad de esto está vinculado con la parte inicial. Se atribuye o el carácter de auxiliar, o el de técnico, o el de profesionista, o un posgrado, o especialista o certificado, cualquiera. Y la disyuntiva vale para cualquiera, ¿sí? Dice, y aquí es donde venía la exigencia, cuando discutimos, sin haber cursado los estudios correspondientes. ¿Cuáles? Pues el correspondiente al auxiliar, al técnico, al profesionista, al posgrado, a la especialidad, a la certificación, y obtenido el título. No basta con que curse, sino que obtenga el título. Sí, yo sí entiendo tu redacción. Obtenga el grado o obtenga la certificación. Porque aquí se habla de disyuntiva. Porque respectivos, es decir, haber obtenido, si se ostenta como profesionista, pues debe haber obtenido el título. Si se ostenta como especialista, pues debe haber obtenido la especialidad, por eso habla de grado académico. Si se ostenta como alguien, un profesional certificado, pues debe haber obtenido la certificación. Por eso acá es disyuntiva, porque no estamos hablando, no estamos pensando en una persona, el tipo no está diseñado para el que se atribuya todas las calidades. Pero ese es el problema, como una certificación. Una certificación la puede obtener cualquier persona si se Eso es lo que te discuten, Carlos, que por ejemplo están dando lo que obtuvo Janet en internet. Encontró que vienen a Chihuahua a certificarte con 6 horas, con un fin de semana, y si obtienes, o sea, si lo cursas, si hacen los estudios, pero son 12 horas. Y si obtienes la certificación, entonces al momento de tratar de vincular, pues aquí está donde constato que sí cursé y aquí está donde tengo el certificado.
y con eso se salen, y no son más que cosmetólogos, maquillistas que cortaron para y ahí están tatuando, o tatuando los labios y haciendo ese tipo de actividades que trae como consecuencia a la salud cuestiones muy graves porque es invasiva. Estamos en la misma frecuencia. Cuando se hicieron esas primeras observaciones, la intención de agregar la expresión conforme a las leyes aplicables era aludir a todos los ordenamientos, educación, salud, todo. Y ahí comprendes leyes, reglamentos, todo. Y en instituciones educativas con reconocimiento de validez oficial. Decíamos, pues con esto tratamos de cerrar las puertas. Creo que sería imposible porque corresponde a otros campos normativos que nosotros nos ocupemos de eso. Me parece que sería exigirle mucho esta disposición, al menos en... Puede ser que tenga razón Carlos, porque vamos a suponer alguien que se dedique nada más a tatuajes, nada más. Nada más. Por eso yo decía, ¿Dónde hay una escuela de tatuajes? No, es que yo por eso preguntaba la vez pasada a los médicos, lo de las cejas es un procedimiento mínimamente invasivo. Porque eso es lo que hacen. delineado permanente. Y eso, no hay una escuela para eso, pero son cursos los que dan y los están certificando. Pero vamos quitándole la certificación, que no existiera certificación. Y alguien realice tatuajes o delinee, no sé cómo le llaman esto de las cejas. Delineado permanente. Que lo haga. Vamos, quiten la certificación. ¿Es una actividad? ¿Requiere realmente la certificación? No. Yo creo que no. Entonces nosotros vamos a pensar en eso y vamos a tratar de regularlo desde el punto de vista penal cuando nos corresponde a nosotros. Yo creo que no podemos captar todas esas actividades, en mi opinión, no con un tipo de... Entonces, o sea, exactamente, si no estuviera certificación no pasa nada. Porque efectivamente para cursar ya sea una licenciatura o una maestría, pues requiere ser cursado y que te expidan los documentos, pero no una certificación. Y yo cambiaré la pregunta. Yo, Carlos Martínez, quiero dedicarme a realizar tatuajes. ¿Necesito cursar y obtener? Creo que no. Yo, Carlos Martínez, quiero dedicarme a poner uñas. Yo, Carlos Martínez, quiero dedicarme a hacer ese lineado permanente de cejas. ¿Requiero? No. Licenciada, adelante. Yo tengo una duda, que aquí va para la legislatura. Bueno, viendo la problemática, porque sí es, porque las dos partes tienen su razón, ¿me entiendes? O sea, y ya es que nos vamos a quedar cortos. ¿No pueden ustedes hacer alguna mesa con profesiones y todo eso tratando de arreglar esto? Porque de aquí esto no va a servir para nada. Bueno, es que aquí todo el problema es lo que menciona la abogada, en el sentido de que sustenta nomás con las simples certificaciones. O sea, sin posgrados, sin nada, teniendo las certificaciones. Y las certificaciones pues, se consiguen, como menciona ella, en un curso de un día. Si a la primera fracción se le cambiara ahí, se atribuye el carácter de auxiliar, técnico o profesionista, o ostente posgrado con especialidad y certificación. O sea, poner el con y la O, sustituirla por una I. O sea, agregarle más requisitos académicos que debes y prácticos que debes de tener. Sí, es que yo ahí, por ejemplo, en lo que comenta el licenciado Martínez, es de que se quiere dedicarse a hacer tatuaje, pues obviamente puede hacerlo, pero yo me refería más a los aspectos estéticos que es de la ceja, porque es donde se generan los problemas, porque a las personas que los hacen mal le generan una consecuencia, un daño, que es lo que se llega a presentar en fiscalía, y es lo que yo por eso preguntaba, eso es un procedimiento mínimamente invasivo, entonces que eso lo limita a un médico a realizarlo. Sigue la licenciada. Por eso, sí. Adelante, licenciada. Partiendo de los motivos que originaron la iniciativa,
iniciativa. Y creo yo que dentro del primer artículo era muy amplio y decía que era de aquellos procedimientos que tuvieran relación tanto que se regularan por la Ley General y la Ley Estatal de Salud, porque es la que específicamente dice que esta profesión debe tener especialidad y certificación, además autorización por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, por eso creo yo que la redacción que hasta ahorita se ha trabajado es muy buena, porque mantiene todo dentro del esquema inicial. La idea que se propone, creo yo que sí entiendo la perspectiva de ambos, y yo creo, tatuajes sería por parte de salud, entonces se regiría en base a las normas, en base a las leyes que existen en la materia. Creo yo que por eso está adecuado lo que dice y lo deja abierto a cualquier situación, tanto como cirugías y como procedimientos de ese tipo. Entonces, como se agregó lo de auxiliar y técnico, y el hecho de limitarlo con una I en lugar de la O, lo limita, también lo cierra. De esta manera creo que aplica todo, y al decir leyes aplicables, pues no dice en qué materia, o sea, simplemente dependiendo de la situación es abierto y lo permite aplicar. Sí. Adelante, Nada más para apoyar lo que estás diciendo. Miren, yo les quería hacer una pregunta tal vez muy violenta. ¿Se está exigiendo algún título muy estricto a los tatuadores para perseguirlos porque van a caer en esa hipótesis? No. Entonces, no podemos incorporar algo muy tenso para los meros tatuadores que no causan lesión. No, es que por eso decía, porque al final entonces, si prescindimos de esa hipótesis, no queremos perseguir a los meros tatuadores que no dejan lesiones, pero sí queremos aplicar una sanción a los tatuadores que sí dejan lesiones. Es lo que dice Carlos, a esos lesiones. Ok, entonces ya, aquí era nada más ver, porque sí está el no vas a imputar por usurpación. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a sancionar? ¿La lesión o que esté realizando funciones que no le competen? La lesión. Sí, porque aquí se supone que era proteger el ámbito de los médicos. Y ahí se está además de que se está tutelando el ámbito de los médicos, porque estamos hablando de algo muy especial. Tatuajes, yo estoy refiriendo a los tatuajes, pero eso lo dejamos como, digamos, un acceso a su libertad de trabajo, de dedicarse a algo que quiere y demás, etcétera. Pero estamos a la vez protegiendo, si deja una lesión, el ámbito que nos importa, la salud. Licenciado, primero va el licenciado, luego... Es cierto, este artículo está pensado para sancionar a quienes se ostenten títulos que no tienen. Por eso mi pregunta fue, un tatuador, una entidad de cejas, ¿está haber cursado estudios y obtener autorización? No, entonces ellos no pueden entrar dentro de este tipo, la actividad que realizan. Si más adelante la Ley General de Salud o las leyes locales exigen que tengan alguna autorización o cursen estudios o acrediten alguna capacidad, pues entonces ya lo veremos, porque podría caer en la fracción segunda. Yo no lo ostento, pero realizo. Bueno, pero eso le corresponde, en mi opinión, insisto, a otra materia, a otro ámbito normativo, a nosotros. Porque además consideramos lo que dice la licenciatura, la libertad de trabajo, que más que nos toma la norma. Además, los tatuadores pueden caer dentro del contexto de los prácticos, ¿no? Y los prácticos lo regula la ley de profesiones para poder ejercer. Sí, pero por eso yo... Ok, yo tengo ahí sí, y le digo porque en la práctica, en alguna ocasión me pasó ver a una persona, un tatuador perfectamente establecido, no me podía ir por profesiones porque lo que pasa es que sí le dejó una ceja por la frente y la otra, una cosa espantosa. Ay, es horrible. Y no, yo estoy traumada. a mí me daba todavía risa, pobrecita, cuando lloraba y no me podía aguantar la risa. Como Ministerio Público no puede reírte, pero sí me da risa verla. Sí, todo me da risa. Pero el problema es que no le acredité las lesiones. No le acredité las lesiones. Y ahí lo que dice el licenciado, sí, o sea,
que imponen en la fracción segunda, pero la duda, la que a mí me saltó fue esa, la certificación, porque en la parte de la dice certificado. Yo digo, pues le cierro la puerta sola, porque está certificado. ¿Y por qué? Sí, la ley general de salud, todas me establecen quién debe certificar, pero es la SEP, y la SEP está certificada. Entonces, esa era la duda que me hacía. Pero es que ya lo habíamos platicado. Este tipo de delitos es una... tiene que haber un trabajo conjunto adecuado. Lo dijimos varias veces en esta mesa. Y por eso se invitó a la gente del sector salud, a la gente de profesiones. Precisamente por eso. No nos corresponde a nosotros. Oye, la escuela Patito Tal establece un curso de estudio de certificación. Eso ya no lo podemos regular nosotros, le toca a quién, a la autoridad educativa. Oye, espérame, pero todavía viene otro filtro. No basta que obtengas eso, sino que tienes que ir a profesiones para que te pidan la autorización o la certificación. Es otro filtro. Eso le corresponde a la autoridad de profesiones. Si ellos fallan, pues nosotros, por más cambios que hagamos en la norma penal, el resultado va a ser tenemos que confiar en el principio de confianza, el adecuado ejercicio gubernamental y de los controles necesarios para que lo hagan. Podemos meter a todos, podemos meter a quienes, hasta quienes serían buenos, pero a fin de cuentas los controles efectivos son los que vayan a determinar esto. Desde el punto de vista normativo de lo que es el caso penal, yo creo que no podemos hacer eso porque caemos y seguimos en otras áreas normativas que no nos corresponde, o incluimos en cuerpos normativos que le corresponde regular a otras autoridades educativas. Además, en esa área, perdón por la interrupción adulta, en esa área puede no llegar a judicializarse, ni siquiera a iniciarse una carpeta en serio, pero sí arreglarle la ceja de alguna manera. Sí, pues de hecho, O sea, ¿para qué creen un delito que nunca va a ser posible probar anteriores? No, es que no se... Entonces, pero ahí como quiera se demolice el regular y ya. Bueno, vamos a arreglarte la ceja a ver cómo. Perdón, pero además lo que dice la licenciada, si a ella le generaba, le parecía una situación más bien esa pobreza o cosa, imagínate, en otra mesa, con otra ley, hemos tocado hasta el cansancio. Oye, el ámbito normativo, el campo penal está reservado para conductas que relacionan bienes realmente valiosos, que causan violaciones o vulneraciones en derechos o en bienes muy relevantes, no cualquiera. Entonces, imagínense llevar a alguien a un proceso penal porque le dejó sueco una ceja. Por eso hay otros mecanismos encaminados a solucionar los conflictos que salen con la actividad humana, no sé, el consumidor, no sé quiénes, ¿no? Pero tiene que ser otro. No, incluso hasta mismo tratamos de mediar. La verdad que lo que sabemos que no podemos llevar, se trata de mediar para una regla, una fuerza. Y en ese caso no le pagó a la otra persona porque tratamos de judicializar algo que no se dio y ya ni logramos la mediación. Y le salió el chistecito en aquel tiempo, que te estoy hablando de un tatuaje a 1,000 pesos, y el arreglo todavía me da risa, como 25,000, o sea, parece a Titino la pobrecita. Adelante, doctora. Estamos comentando a la doctora Lidia y yo, bueno, pues sí, o sea, están hablando de tatuajes de algo que, bueno, pero existe, como lo hemos venido mencionando también en varias ocasiones, por ejemplo, la anafilaxia, que es una reacción exagerada del organismo ante cualquier componente. ¿Y qué pasa? En 5 minutos, en 10 minutos, el paciente aquí no me se muere. Entonces, ¿cómo lo regulamos? Lo tratamos de regular porque no lo podemos evitar, y eso fue lo que hicimos en una de las ocasiones, que no nos podían decir que actuábamos con todo, puesto que nosotros no sabíamos cómo iba a reaccionar el paciente en determinado momento, ¿verdad? Aun cuando nosotros nos protegemos a través del expediente clínico, de la historia clínica.
¿sí? Nosotros les preguntamos, ese es en el caso de nosotros, los que somos profesionistas de la salud, pero por ejemplo, las que ponen cejas y los tatuadores, no, o sea, no tienen ni esa preparación, ni esa historia clínica, ni saben, o sea, al final de cuentas que eso puede pasar muchas veces. ¿Qué va a pasar ahí? Porque estamos hablando de penal, esto sí corresponde a penal, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Es que insisto, la actividad de ellos no está regulada. Sí, no está. Usted les exige una preparación, acreditar una calidad y obtener una autorización, una licencia. Esos son campos en los que nosotros no podemos incidir. Estamos trabajando en un título que habla de delitos cometidos en el ejercicio de la profesión, en su sentido amplio. Técnicos, auxiliares, profesionistas, especialistas, ¿no? Quien lleva a cabo una actividad de este tipo, nosotros no lo podemos exigir. ¿Por qué? Porque la autoridad encargada no se lo exige. Puede ejercerlo y llevarlo a cabo libremente. Creo que ese es el punto. Nada más para agregar una cosita más, que es un asunto real que sí existió. Fue un tinte que se aplicó a una persona. Tuvo una reacción terrible y con más lesiones, hubo lesiones y porque era una persona que tenía una salud de belleza, lo que fuera, una estética o no sé qué tipo de establecimiento, pero la señora, bueno, le voy a platicar la anécdota completa. La señora decía, la dueña de la estética, que ella había hecho el procedimiento tal cual, porque también tienen cierto protocolo. Y luego la señora, parece que se aplicó algo extra porque no le había gustado bien cómo le había quedado X. Entonces ahí se había un conflicto porque ¿quién dice la verdad? Pero era en el puro cuero cabelludo y en el cabello. Bueno, ¿el cabello qué es? Allí faltaron muchas opiniones de expertise porque no era nada más que eso. Se le cayó el pelo o no se le cayó el pelo, un mechón, creo. Bueno, para responder eso, lo que son las uñas del cabello no se toma como lesiones dentro de lo que es la medicina legal, porque se habla de que son faneras, esto es, están cambiando constantemente. Ya de que quede una cicatriz y quede la pelona, pues no es otro rollo. Pero cuando es el pelo propiamente dicho, las uñas no entran como lesiones para la medicina legal. Ahora, con relación a los tatuadores, perforadores y micropigmentadores, la Ley General de Salud los menciona y los define en el artículo 268 bis, pero solamente con fines para su autorización para el ejercicio, y establece que pueden tener licencia, permiso, registro y por tarjeta de control, siempre y cuando cumplan ciertos registros. Esto creo yo que lo vigila o lo debe supervisar la COFEPRIS o la COESPRIS. Y las violaciones a las disposiciones de si no tiene la licencia, el registro o el permiso, nada más van o están contemplados en el 419, que es multa de 2 veces el salario mínimo. Perdón, ¿le puede dar lectura si lo tiene a la mano al primero de los artículos que mencionó, ¿vale? El 268 bis. Bueno, es nomás para menores de edad y gente con discapacidad. Es la Ley General de Salud. Sí. ¿Qué? Si queda prohibido realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones a personas menores de 18 años de edad, así como aquellas que no se encuentren en el pleno goce de sus facultades mentales. En el caso de las acciones antes mencionadas, solo podrán efectuarse lo anterior cuando los menores de 18 años estén acompañados de uno de sus padres o tutor previa acreditación de tal carácter o cuenten con la autorización por eso. Ese sí lo había visto, pero ya No, mencionaba. pero el 268 bis dice: los tatuadores, perforadores o micropigmentadores deberán contar con autorización sanitaria de acuerdo con los términos del capítulo primero del título 16 de esta ley y las demás disposiciones aplicables. Y eso dice que para poder ejercer deben de contar con licencia, permiso, registro, tarjeta de control y cumplir los requisitos que establezca el reglamento o la norma aplicable. Bueno, entonces, de manera no deliberada, los estamos incluyendo en el tipo.
Si la ley de salud Refiere les exige que tengan autorización, pero no la tienen, entonces pueden incurrir en este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Puede ser. Aunque allí habla de hacer relación a otras leyes y yo no sé cuál ley. Es que aquí nada más la ley general de salud. Fíjense lo que estamos haciendo, porque luego podemos estar creando un monstruo más grande de lo que razonablemente es debido. Es que estamos penalizando. Pueden caer en la fracción segunda los tatuadores y perforadores. Sí. Sin atribuirse ninguna de esas cualidades, no se ostenta como técnico, como auxiliar, como médico, como especialista. Lleve a cabo actividades que de acuerdo con la ley solo pueden desempeñar quienes cuenten con cédula profesional o especialidad o autorización. Los tatuadores requieren una autorización. Ahí cae en la cláusula segunda. Pero no sería Porque porque efectivamente, o sea, la idea es prever todas las situaciones porque tampoco lo vamos a complicar. ¿A quién le toca esto? Y volvemos otra vez a la distribución de competencias. Bueno, la autoridad sanitaria debería hacerle saber a quienes se dedican a estas actividades que requieren autorización. La Secretaría de Salud es lo que La Secretaría de Salud. La oficina de profesión no podría pedir autorizaciones para llevar a cabo este tipo de actividades si no acreditan esto. Nos toca a nosotros, no nos toca a nosotros. Sí, el artículo habla del capítulo primero, del título 16 de esta ley, y es el de las autorizaciones y certificaciones. Ajá, sí, que nada requiere. Por eso mi duda era la certificación. O sea, es que esa era mi duda. Entonces Monterrey dice que los autorizados solamente se dan por la Secretaría de Salud. Por los Por los gobiernos de las entidades federativas. federativas de salud. En lo que aquí discutimos, se acordó agregar en ese 319, aquí tengo la nota, en la última parte, es decir, se acordó que en la parte concluyente, sin haber cursado los estudios correspondientes y obtenido el título, grado académico o certificación o autorización respectivos. Por la ley. Se agregar también la autorización, no digo que autorización. Entonces, ahí sí Yo, se puede completar. fíjense lo que yo estoy viendo, yo no lo había visto antes, pero estamos ya teniendo conocimiento del artículo 268 bis de la ley de salud que menciona la abogada, pues realmente metimos a los tatuadores y a los perforadores en este tipo de vida, pueden incurrir en esta responsabilidad. Bueno, Eso buscamos. no, tengo una opinión aquí que pero esa que le refiere de eso. No podemos interpretarlo de manera aislada. Esta es una fracción nada más de un artículo y el artículo se sitúa en el capítulo de usurpación de profesión. Un tatuador no es un profesionista como tal, a menos de que lo acreditara. Entonces no cabría ese supuesto. Y volvemos a la redacción que había yo dicho que era favorable porque decía las leyes aplicables. Entonces le resultaría aplicable en dado caso si fuera un profesionista que estuviera ejerciendo como tal y realizar esas actividades, pero no podemos meter algunos supuestos porque estamos hablando de usurpación de profesiones, nada más. Yo le estaba comentando al licenciado, bueno, a mí me causa un poquito de incertidumbre el saber, por ejemplo, en el caso de los menonitas, es que es una profesión, bueno, odontología es una profesión que usurpan muchas personas, un técnico de Estado, un empírico, y por ejemplo, en el caso de los menonitas, yo comentábamos nosotros la vez pasada, ya saliendo de aquí, ¿qué va a pasar con ellos? Dices que no los van a poder tocar porque están dentro de sus usos y costumbres. Pero cuando va una persona, por ejemplo, una persona que no es menonita, a hacerse una extracción ahí, porque ha habido casos y han fallecido las personas por una extracción, ¿verdad? Que se infectan, se hace un procedimiento infeccioso y pueden fallecer. ¿Qué va a pasar con ellos en este caso? Pero si causan lesiones, sí se procede. Sí se procede, o sea, no es cierto que no... Que por eso así costumbres. O sea, los usos y costumbres se refieren a que ellos puedan tener sus propias formas de gobernarse, de tomar sus determinaciones, el jefe de campo Que no que sean sanciona en ciertas incompatibles. cuestiones, pero la comisión de ilícito se aplica lo que es el código. igualmente sucede con, si no, pues no castigan Ah, muchas o violaciones. incluso a los taromaras, Muchas que también tienen sus violaciones. usos y costumbres. Licenciado, otra cosa. A la orden. A mí sí me interesa hacer una puntualización a partir de lo que menciona. Sí, es verdad, estamos trabajando en el título del Código Penal que se refiere a los cometidos en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, ambas iniciativas estaban encaminadas principalmente a buscar la manera que el Código Penal
se sanciona a quienes sin ser profesionistas llevan a cabo algunas actividades que traen consecuencias a la salud y a la vida, específicamente quienes hacen este tipo de procedimientos cosméticos. Sí es verdad que estamos trabajando en ese título, pero la intención de estas iniciativas y de esta mesa era buscar la manera de que aun cuando no sean profesionistas lleven a cabo este tipo de actividades que me parece no están reguladas a la perfección, que se les pudiera sancionar. Eso fue lo que se planteaba la iniciativa en el caso de la Fiscalía Occidente, la exposición de motivos de la iniciativa del licenciado Lara. Y por eso tratamos de innovar. Falta que lo acepten y se apruebe, ¿no? Y falta que pasen los filtros de impugnaciones en amparo y si a alguien se le ocurre la constitucionalidad. Por eso innovamos con la fracción segunda. La fracción segunda es una innovación que se sale del tratamiento que tradicionalmente se le ha dado desde el punto de vista jurídico de la ley a ese tipo de actividades. Si nos encajonamos en que solamente se van a sancionar a profesionistas, no vamos a poder alcanzar la finalidad o el propósito que se planteó con esas iniciativas y no vamos a encontrar una solución a los casos prácticos que planteó la Fiscalía y que se están presentando y que pueden ir aumentando con el transcurso del tiempo. Entonces, sí impactamos y buscamos impactar en actividades llevadas a cabo por gente que no es profesionista. ¿A qué lo estamos condicionando? A que la ley, en su sentido amplio, en cualquier materia, salud, exija educativo, exija autorizaciones o certificaciones o licencias, ¿no? A eso se está condicionando la norma. Por eso, fíjense lo que estamos haciendo y por eso yo le llamaba la atención sobre este punto hace un momento. Sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, sin que esa fuera la intención que teníamos en la mesa, estamos metiendo a los tatuadores y a los perforadores. Nos estamos metiendo. Pero eso es porque la ley correspondiente, en el caso de la de salud, les exige que tengan esa licencia de autorización. Ese es el alcance amplio que tiene esto. Entonces a mí me parece que debe quedar bien claro esto, porque luego podría generar otro tipo de discusiones que no son las correctas, o en la comisión o en el pleno de diputados. Yo nada más quiero agregar, apoyando lo que dice Carlos, es esto, que correr el test, 1, 2, esperar si en un momento dado no se implementa. Eso nada más como una posibilidad que se tiene, porque a mí me parece que sí, que no va a haber una cacería de brujas, ¿sí? No va a haber una cacería de brujas con la incorporación de este artículo si se aprueba, porque ya sabemos, por ejemplo, no sé si la nota sea cierta, pero en Juárez se está tronando todo el sistema. Yo me imagino que desde la investigación hasta no sé dónde irá a llegar, y están haciendo, ¿cómo se llaman? Juicios políticos. Audiencias concentradas. Audiencias, no sé cómo se llaman, pero ahí eso me parece más gravoso que dejarlos con una nalgada que se vaya. Temas de salud, de hecho. Y es tema de salud. No, pues la idea es exactamente esa, o sea, no irnos tras toda la gente, pero que se sancione el que cometa el acto, porque de pronto se da, como dice el licenciado, si nos vamos con los profesionistas, pues realmente van a ser pocos. Ahorita como está avanzando todo, la gente que más va a caer en esto es gente que no es médico, es que no es profesionista. ¿Por qué? Porque la están engañando al público. Están ofreciendo servicios que no son propios de ellos, que para los que no estudiaron, y sí les generan una alteración en la salud. O sea, y grave, vaya, y costosa. Entonces, son cosas que no están dentro del código, por eso sí era parte de que se abarcara para que fueran sancionados, o sea, el que incurriera en esa parte. Vaya, y el médico que también le toque, pues bueno, pero ya ahí estamos hablando de gente que no es profesional. Pero en general lo que se están tutelando las dos cosas. Sí. Porque generalmente tiene que haber un resultado dañoso para que la gente vaya y diga, mire lo que me pasó. Y a la vez queda resuelto el problema de las escuelas fantásticas. Pero hay que
tener conciencia de que en una sesión no vas a poderse certificar por la vida prudencia. Y también crear la prevención, el ánimo de la norma, el espíritu del derecho penal, la prevención general, que en un momento dado pues lleguemos a ese temor y obtengamos el resultado requerido, sin satanizar. ¿Qué les parece? Digo, creo que ya fue suficientemente comentado la fracción primera del artículo 319 en relación a la certificación, y ya el último creo que todos estamos coincidiendo que sale de nuestra esfera competencial en la mesa, en esta mesa en específico, ¿no? Y creo que también eso daría respuesta a la pregunta que hace la licenciada, de si desde una perspectiva legislativa se pueden crear estas mesas de trabajo. Yo le menciono, le doy contestación a eso, diciéndole que efectivamente hay ciertas materias exclusivas en donde el Congreso de la Unión legisla al respecto y en donde se distribuyen ciertas competencias o facultades concurrentes, es decir, que le da participación, doctora, le da participación a las legislaturas locales, y es cuando nosotros podemos intervenir con esas normas complementarias. Ya ven que dicen, la norma general, bueno, ahora tenemos nosotros la norma estatal, y sí podemos ir en ocasiones un poquito más allá de lo que establece esa norma, es decir, si se establecen requisitos A, B y C, siempre y cuando nosotros no disminuyamos esos requisitos, porque ya hay una jurisprudencia al respecto, desde una perspectiva local podemos establecerle un C. Sin embargo, sale de nuestra competencia penal, es decir, estamos hablando de normas en materia de salud y en materia de profesiones. Por eso, como dice el licenciado Carlos, se invitó al área de profesiones y áreas de salud al respecto. Efectivamente, quien faltaría en un momento dado serían las áreas de salud y de profesiones o de educación, en este caso del Congreso del Estado, para que nos pudieran dar un poquito de luz al respecto y tratar de cerrar esa pinza. Sin embargo, no coincidimos hasta el momento que no podemos modificar ya lo de certificación, y que si la Secretaría de Educación Pública considera que estas escuelas patitos son aptas para emitir estos certificados, pues queda fuera de nuestra esfera competencial. Entonces, ¿qué les parece si así lo dejamos? En algún momento, si gustan, con mucho gusto, ya cuando concluyamos esto, pedimos la opinión de, tanto podría ser la comisión o los secretarios técnicos de las comisiones de educación y de salud, para tratar el tema en específico y ver la manera de cerrar esa pinza. Digo, sabemos y estamos conscientes de que existe ese problema, pero también hay que tomar conciencia que en esta mesa no lo vamos a poder resolver. Adelante. En ese sentido, efectivamente, o sea, no está en nuestro ámbito, porque estaba leyendo yo la ley de profesiones y la ley estatal y la ley general de salud. Sí existe como una forma para que hagan valer eso. En lo que comentaba el dentista la otra vez, establece que incluso los consejos de cada área en específico pueden solicitarle a profesiones que la nulidad hasta de un título, y ellos verificar o solicitar a la escuela la nulidad de un título si no tiene la capacidad o la experticia. O sea, sí está, pero no compete efectivamente a nuestra área, compete a profesiones. O sea, pero sí está, o sea, es nada más que se ponga cada quien en su rubro a solicitar a la autoridad que le compete la nulidad de los títulos y la de las escuelas, porque hasta la escuela le pueden exigir la cancelación del título de lo que viene en la ley de profesiones y ya en la ley general de salud, todo unidos, o sea, así que entrelazados, sí tienen la facultad, pero es cada área específica. Miren, yo ahorita utilicé la palabra satanizar y la voy a volver a utilizar, pero en sentido positivo. Porque es importante que se quede el artículo así para mí. También es una alerta para las demás dependencias que tienen que ver con esto, para que tengan especial cuidado. No porque aisladamente resulta un caso en que hay un problema que sí se ve, por ejemplo con las lesiones. Hay problemas que no se ven, por ejemplo por las escuelas de fin de semana de derecho, por ejemplo, o de psicología, o de contabilidad, de chef. Bueno, las de chef no las dan pollo así como muy pasado.
Intoxicar medio Bueno, esas grandes. ahí es donde se le debe. Yo pienso, señorita fiscal, y le dije señorita fiscal, ahí es donde debe inundar de oficios la tendencia. Ojo, aquí hay esto y certificarlo. Sí. ¿Y quién sigue? ¿Quién sigue en la fila? Es que eso es lo que estábamos comentando incluso ahorita, que cada autoridad en nuestro ámbito debemos hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque todos nos podemos quejar, porque somos muy buenos para quejarnos, pero nadie hacemos lo que nos compete en nuestra área. Profesiones, yo ahora que hemos estado acudiendo aquí, gracias por la invitación, que me ha servido porque me he tenido que poner a sacar las leyes, a ponerme a estudiar, me doy cuenta que profesión tiene muchísimo. O sea, realmente la solución la tiene profesión y ¿por qué nos estamos complicando? Si ellos tienen, pero no lo hacen. Entonces, cada quien debemos de asumir nuestra responsabilidad y empezar a actuar, porque si profesiones se quejan que fiscalía no hacemos nada, vaya, pero es que ni siquiera soy yo, tú eres. Ahora, lo podemos hacer de manera conjunta, aquí es más que nada coordinación, pero para todo hay solución, que fue lo que me sorprendía ahora, eso de que los consejos de cada área en específico, los colegios, pueden solicitar la nulidad. Y yo dije, si lo justifican y sustentan, dije yo, pues ahí está la respuesta. Profesores acá de certificar por ellos que donde les delegas a facultad. Sí, ahí está la respuesta del doctor, del dentista que nos decía que él quería que no se les dieran. Y esa es la respuesta, que el consejo, el colegio, meta la solicitud, la fundamente, evidentemente, y profesiones lo hagan. ¿Por qué? Porque me maravilló a mí. Dije yo, pues es que esos tienen mucho poder. Se puede poner. La sociedad civil tiene más poder ¿Sí? que la autoridad. Perdón Sí. por decir esto, pero estoy en la sociedad civil. No, es Ya le convenció ahora. No, pero es cierto, o sea, hay muchísimo, es increíble lo que se entera uno, que nada más cuando estamos en esto lo leemos, pero sí hay formas de resolver todas estas dudas que tenemos, existen en las legislaciones correspondientes. Y es que los profesionistas tenemos también una responsabilidad social y tenemos que cumplirla en el campo profesional en que cada uno desempeñamos, y a veces dejamos eso de lado, ¿no? No solamente el ejercicio individual que como profesionista hago, no, es lo que impacta el ejercicio de mi profesión en el ámbito social. De hecho, la ley de certificación que está en el Senado trae esa obligación para el profesionista. Entonces, sanciones para el profesionista que se da cuenta que un compañero de él está ejerciendo indebidamente y no lo denuncia. Trae sanciones para el que no lo denuncia. Esa es la intención y yo propongo que pasemos así. Yo también, porque tengo... El que faltaba es el 3. Rogelio, te voy a entregar esto extemporáneamente porque la otra vez nomás lo leí. Ya no está, digamos, vinculado con lo que estamos comentando, porque es desde febrero 15. A Guillermo. A Guillermo. ¿Cómo dije? Ah, pues es que... Yo te entendí cambió Guillermo, mucho. no escuché Pero te otro. ¿Qué hace? Pero te estaba viendo, nada más que le faltó una agregación. Ya está depurado, ya está depurado como de después. Pues en cuanto terminemos, aquí está. Yo me pierdo, luego elaboro muchos documentos y ya no sé cuál fue. Entonces ya 1, 2, 3, nos 4, vamos ya voy como en a el quinto, entonces dije, no, ya no. Así pasa. Hasta el final. De rosas. No, este era el final. El final del Y ya final. llevamos no sé cuántas correcciones en ya el final. Van 2 finales. El final del final. Ya. El 323 ya lo habíamos conciliado hasta donde recuerdo, salvo que me corrijan. Empezamos por lo último. Sí, porque el último. Decidimos que íbamos a, en tanto era una creación de todos, íbamos a hacerle el agregado que habían propuesto los médicos para especificar el concurso en el 323, ¿no? Dijimos que se vaya así, que lo discuta la comisión, que lo discuta el pleno del Congreso y ellos deciden. Para que hubiera acumulación de... Sí, para que fuera una expresa acumulación en el 323 en la parte final. Hasta donde quedamos se iba a agregar, donde dice, al final, ahora sí del artículo, 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, coma, sin perjuicio de los que correspondan a otros delitos que con esa conducta resulten cometidos posiblemente.
Aquí hubo opiniones de que sí es necesario, de que sí no es necesario, de que sí sobra. Y Estamos- decidimos que se quede y que en todo caso lo discutan quienes tengan que discutirlo. Muy bien. Yo nada más sugeriría que le abreviaras la expresión porque está muy alta, pero hay la que la corrija y lo hicieron. Que además les recuerdo también que se planteó aquí la posibilidad, la necesidad de explorar la posibilidad de construir una norma que sea común para este tipo de cuestiones de concurso, ¿no? También está sobre la mesa. Una acumulación para todo. Sí, que se puede incluir en una norma común. En el 323, perdón. Adelante, no. En el 323 lo que está lo que está sancionando ahí es que se proporcione un medicamento inadecuado, inapropiado. Pero si la persona no tiene autorización, yo quisiera que lo revisáramos con el artículo 28 bis de la Ley General de Salud. Ahí viene en 5 capítulos o en 5 apartados quiénes son los tipos que pueden ¿Qué artículo, perdón? 28 bis. Entonces, la conducta la puede, o el supuesto lo puede integrar tanto quien tenga autorización y proporciona algo inapropiado como el que no tiene autorización y empieza aunque no sea inapropiado, empieza a medicar. Que es la duda que tenía, porque incluso uno de los doctores lo señaló. Toda la gente, por ejemplo, en los gimnasios y en otros lugares que suministran medicamento no van a encuadrar en esta. ¿Se lo pagan en otra? Pero este es el suministro de Bueno, mi opinión cuando comencé a leer el artículo, que me parece, entendía la idea de que se refiere a suministro de sustancias que dicen ser botox, dicen ser colágeno, elastina, y que no son. No obstante, creo yo que perdería, no sé, no hay médicos, médico, que se refiere a suministro de medicinas, y medicinas, acorde a la Ley General de Salud, tiene una definición, inclusive tiene ciertas características y luego las clasifica por el efecto, Entonces yo consideraba que incluir otras sustancias en este artículo en particular a lo mejor pudiera desvirtuar el sentido, porque yo lo consideré que era el medio comisivo del delito. O sea, sé que el integrarlo aquí, independientemente de la penalidad que se impusiera y que aumentara o se modificara, está el hecho de que incluirlo a lo mejor afectaría en el sentido original del artículo, ¿sí? Salvo si mejor opinión. En la práctica, en el ejemplo claro, yo sí pensaba igual que lo que refiere Carlos. Lo que pasa es que yo tuve un asunto en el que no pudimos vincular por el ejercicio, por usurpación de profesiones, un ejercicio de profesiones, porque sí estaba debidamente certificada, sí era una enfermera, y sí, pero hizo que se perdiera un miembro, un medicamento mal aplicado. Por un error, ella dobló turno. Pero ahí pasó algo, no sé, en la integración, no recuerdo, fue hace muchos años. Y el medicamento, sí era medicamento. Y sí estaba, pero no era el que debía de ser aplicado en ese momento. El cansancio, la confusión, hizo que perdiera la movilidad en el brazo cuando la persona se quejaba. Entonces, el agregarte otra sustancia, sí era medicamento, pero era otra sustancia a la que se refería. O sea, sí era otra sustancia, pero estaba debidamente determinada que a tales horas se le debía de poner tal medicamento. Y la enfermera sí lo hizo, pero cambió el medicamento. Era otra sustancia que no era la que se debía aplicar en ese momento. Y ese también es importante. Inapropiado. Pero sería medicamento. que lleva la falta de líquido. No otra sustancia. Pero es que sí, de veras, sí están poniendo otras cosas que ni al caso en los organismos, y sí están generando consecuencias médicas terribles.
Pues sí entiendo, por eso decía que sí entendía la idea de incorporarlo aquí por la propuesta de la iniciativa de ambos legisladores, pero lo que yo decía es que incorporarlo en algo que ya está definido por la Ley General de Salud, que ya está bastante abordado en cuanto a su clasificación y demás, porque inclusive tiene esta idea de que se suministran algunos medicamentos, se expenden en farmacias y no necesitan receta médica, entonces hay muchas particularidades, porque son medicinas y sustancias no serían todas, por eso yo preguntaba, ¿no sería esta sustancia como el medio comisivo y no? Porque lo incorporamos aquí partiendo de la idea de la iniciativa, pero a lo mejor podríamos entrar en el error de Pues es que, o sea, sí entiendo la parte de como medio comisivo, que yo también a lo mejor coincido en ese aspecto, porque efectivamente, o sea, para poder realizar alguno de los tipos anteriores, pues forzosamente tengo que haber recurrido a lo mejor a algo así, y ese medio, si no hago esto, no se va a dar, o si no hago mal algún procedimiento, pues no se va a dar. Sobre legislar. Que está sobre legislar. Yo decía que estaba bien la cuestión de la sanción, de que se aumente está bien, pero el incluir otras sustancias era lo que a mí me surgía la duda, porque tenemos que explicar qué son otras sustancias. Y en medicina, o sea, en ley general, ley estatal, ya se define, ya tiene ese campo como que ya es que se completa la existencia para mí. Si se casan con un tipo, no me estoy refiriendo a que se casen. Si se casan con un tipo, dejan de ver un universo de posibilidades típicas. Yo en lo particular ni me fijaría en ese ilícito si tengo un homicidio. Ya nada más lo utilizaría como suministró una sustancia inadecuada porque le habían dicho que les diera que aspirina y le dio es igual. Le dio esta y había una anotación de que era alérgica a esta medicina. Su descuido provocó esto, o a lo mejor dolosamente la hizo ingerir esa sustancia o ese medicamento. O sea, querer resolver problemas nada más con un tipo es para mí un error. Forzar un tipo y luego empezar a patinar a la hora de la hora, me parece. Sí, yo también opino, porque sería parte de la argumentación para acreditar el tipo principal. Porque se dio, porque concluyó en esto. Sí, exacto. O sea, ¿cómo va a acreditar la lesión? Pues es un delitote así, y me estoy entreteniendo con uno de este tamaño. No, y luego después entra el conflicto, porque hay uno más grave y a la defensa. Espérame, pues acá está un tipo que me dice que este es menos sancionado, entonces vamos por este. Porque al fin de cuentas, sí, comparto también eso. Otra participación. Ahorita una pregunta. En este 320. En este 323, ¿estamos pensando solo en conductas dolosas? ¿Sí o no? Pues nunca podemos dejar de pensar que puede haber dolo y culpa, porque siempre tenemos que estar pensando en un momento dado puede ser. Sencillamente le receté sin haber visto su historia clínica, con imprudencia en mi parte. O por error y creí, lo vi, lo diagnostiqué con la simple vista y le receté y fui a apropiar medicamentos sin haber revisado su historia clínica, que me decía que era alérgico a esto y a esto. Los médicos y las abogadas de la CONAMED. Hasta donde yo recuerdo, cuando revisé las sanciones en la Ley General de Salud
esta conducta específica del 323 no está contemplada. Sí. Cuando habla de sustancias o de medicamentos, pues hay que referirse a todo lo que establece. Bueno, hay establecimientos destinados al proceso de medicamentos, hay que ver personas con autorización para recetarlo o para aplicarlo, o sea, nada más se va a las autorizaciones correspondientes. Pero mi pregunta, perdón, trato de aclarar las ideas. Yo revisé las sanciones, los procedimientos y las sanciones, las conductas que son sancionables. Yo no recuerdo haber visto, ustedes conocen mejor que yo esa ley, que se contemplara esta conducta específica, la es decir, suministrar medicamentos o sustancias que no cumplan o bien suministrar las en cantidad o en calidad distinta, ¿no? Sí, no, como tal no lo contemplamos. Bien. Gracias. ¿Por qué la pregunta? Nosotros dijimos, cuando el arquitecto nos preguntaba, ¿por qué nada más a los médicos? Porque la actividad profesional de los médicos puede traer consecuencias en la salud o en la vida. Por eso el Código Penal reserva a otros ordenamientos la regulación de la actividad profesional. Aquí nos interesa, en este capítulo en específico, no en el título, en el capítulo en específico, la actividad, la prestación de servicios de salud en su amplia acepción, ¿no? Sí. Por eso, esta conducta consideramos conveniente incluirla porque esta específica actividad, esta conducta en específico, generalmente va a traer consecuencias o en la salud o en la vida, es decir, va a producir alteraciones en la salud o bien puede ocasionar la muerte. Esa es la intención. La iniciativa del diputado La Torre, en la parte conducente, en la exposición de motivos, dice: dentro de los procedimientos estéticos, acuérdense que esto fue el detonante de esta mesa, los procedimientos estéticos, encontramos todo lo relativo a las inyecciones que se ofrecen para variar las proporciones de diversas regiones del cuerpo. Podemos citar a modo de ejemplo las que tienen como finalidad engrosar los labios, reducir medidas de algunas zonas como la cintura, aumentar el tamaño de los glúteos, entre otras. Los procedimientos antes aludidos no deberían revestir problemática alguna para la salud de quien decida realizárselos. Sin embargo, cuando estos se efectúan con sustancias y mezclas que no son aptas para esos fines, las consecuencias pueden ser fatales. Sí, yo creo, otra vez es una opinión, que si dejamos únicamente la expresión de medicamentos, excluimos, no sé si estoy entendiendo en el planteamiento, aquellas ocasiones en que diciéndole que le inyectan un medicamento o una sustancia adecuada para conseguir el resultado que se está buscando, inyectan agua o algún compuesto químico que ni es medicamento y que es el que detona el daño a la salud o puede acarrear la muerte. Esa es la intención de dejarlo. Les voy a poner un ejemplo muy claro en odontología. Ustedes todos sabemos que la sosa cáustica es perjudicial, ¿verdad? Quema y es perjudicial para la salud. Bueno, hay personas empíricos realizando blanqueamientos dentales con sosa cáustica que crean lesiones no nada más en dientes, sino a nivel de boca o inclusive, es más, nada más con el aspirado o con que se vaya un poquito de la mano. Y no es un medicamento. Y no es un medicamento. Pero ahí dice sustancias, ¿no? Sí, ahí está diciendo, por eso que estaba, o sea, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Por eso defiende la doctora esa posibilidad. Sí, porque cuando se habla de medicamentos, pues ya hace poco hubo un caso en el que se dictó una sentencia, ¿no?, contra 3 enfermeras del hospital infantil, donde hubo cierto grado de responsabilidad al aplicar una sustancia que no era en la cantidad adecuada a un bebé. Esto le generó una alteración muy importante en su salud, que prácticamente lo puso en estado de vegetativo. Ahora, les recuerdo que estamos hablando en este artículo 323 de gente que tiene alguna preparación en materia de salud, hablamos de médicos, especialistas, auxiliares técnicos. Entonces, a ellos me parece
salvo su mejor opinión, que sí es exigible que conozcan qué medicamentos son adecuados y cuáles no, pero además aquí dice que resulten evidentemente inapropiados, con lo que se pretende descartar algunas conductas que deben quedarse únicamente en el ámbito de un correcto ejercicio de la actividad, de la actividad encaminada a restablecer la salud o a brindar una mejor apariencia en este tipo de procedimientos estéticos, ¿no? Esa es la intención. Veanlo, si nos falta algún vocablo, alguna expresión para ser enfático, que solamente aquellos que resulten a simple vista para alguien que tenga alguna preparación profesional, evidentemente a simple vista sean los que se tengan que acudir, ¿no? Insisto, por relación, y traigo a la mesa lo que se comentaba con relación al artículo 319. Ahí están las normas, pero hay una política, debe haber una política criminal, y debe haber, y existe por parte de la Fiscalía, criterios para dilucidar cuándo se persigue, cuándo no se persigue. Por eso tenemos los criterios de oportunidad, los acuerdos reparatorios, etcétera, etcétera, todo esto. Y la justicia alternativa, La licenciada y luego la doctora. Doctora. Bueno, no sé si entra dentro del mismo, pero ahorita de los comentarios que estaban diciendo. Hay medicamentos que son adecuados y no se está viendo la reacción del paciente y que puede terminar en la muerte del paciente, puede terminar en un problema de salud grave y sin embargo el médico, la enfermera, el dentista no tiene nada que ver con eso. Es una reacción, no sé si el mismo se tenga que poner eso. Y otra cosa es muy importante cuando los pacientes ocultan. Hay pacientes que llegan, es alérgico. Cuando tiene una paciente hace tiempo, es alérgica a la penicilina. No, la vi 3 veces, era una persona ya mayor. A la tercera vez le receto algo y lo toman y ah, no, no es penicilina. ¿Cómo? Es que soy alérgica. Pues señora, es la historia clínica dice que no es alérgica. Dice, es que yo siempre checo el medicamento, pero usted no sabe. Hay primos hermanos de la penicilina que pueden hacer reacción. Por ocultar, por omisión, por muchísimas cosas. Y se culpa al personal de salud. Más no sé yo si aquí se pueda hacer algo o responder a otra cosa. Adelante. No, nada más para responder directamente. Es que en esos casos, si no hay información suficiente para el médico porque lo ocultó la paciente, hay otra consecuencia, digamos así. No se configura la conducta típica, el delito más bien, el delito. Mi duda, y por eso lo planteé como una pregunta, surge porque en la redacción del artículo 464 de la Ley General de Salud establece que en materia de medicamentos se aplicarán estas penas. Incluye adulteración, falsificación, incluso suministro en la fracción tercera, también de materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados, adulterados. Me pareció que era muy clara la intención de que este supuesto de suministro de otras sustancias no cabía en lo de medicinas, conforme a lo que yo leí. Me surgió la duda de si no estábamos yéndonos más allá, porque entonces no sería medicamento, y desde el encabezado del capítulo del código debería decir entonces suministro de otras sustancias nocivas. Y luego seríamos también muy casuistas, porque es claro que ya existe una penalidad y que nos estaríamos yendo a nada más a la aplicación de una pena de 3 años como máxima, y aquí hablan inclusive de hasta 9 años. Hasta 15. Sí, yo nada más, si me permite una observación. Ese 464 del que yo no lo recuerdo, seguramente lo vi cuando hice la revisión. En materia penal hablamos de conductas específicas, el punto del principio de legalidad estricta, ¿no? Y a mí lo primero que me salta a la vista es que
las 3 fracciones se refieren a conductas distintas de la aplicación y del suministro, por lo que hace a la actividad concreta, ¿no? Aquí es a quien las fabrique, las adultere, etc. Pero en ninguna de las 3 fracciones se habla de quien aplique, suministre, recete, no sé, hay un montón de cuestiones de esos que no están ahí, ¿no? Entonces, esta conducta no estaría contemplada ahí, y por lo que hace al alcance de las sustancias que puedan aplicarse, pues yo creo, por las razones que me mencioné hace un momento, me parece que sería conveniente que se dejara así y no nos redujéramos, no nos limitáramos únicamente a medicamentos, porque como bien decía la doctora, pues entonces dejamos fuera esas cosas que incluso son más graves, ¿eh? Oye, pues tú en lugar de ponerle un medicamento A, le pusiste un medicamento D. Es más grave decir, oye, tú en lugar de ponerle un medicamento, le pusiste un compuesto químico, carajo, ¿qué está ocurriendo? O una mezcla, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de cuando agrandan labios y todo eso, pues le ponen aceite mineral, ¿verdad? No botox, ¿verdad? Que es la toxina botulínica, eso es lo que generalmente se pone, o colágeno, le ponen Cualquier otra cosa, aceite de carros. Aceite de carros, Aceite de carros. sí. Entonces, en lo que tiene que ver con el 464, no rime con esto, ¿eh? No. Bueno, No yo empalmamos creo que con la botas. fracción tercera dice a quien venda, ofrezca en venta, comercie, distribuya, transporte fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda o ofrezca en venta, comercie, distribuya. Bueno, ya continúa. Pero creo yo que sí cabe, es lo que estamos tratando de regular en esto. Porque no viene suministrar, este es otro. Acuérdense que estamos trabajando en prestación de servicios de salud. Médicos, exacto. Y por Estos eso, son quienes producen, esto iría más encaminado Laboratorios. a que lo quienes distribuyen. comercializan, a laboratorios, a distribuidores, a todos ellos. Pero ellos no recetan, no aplican, no curan, vamos, ni Está realizan alguien procedimientos con un mínimos. paciente y le está proporcionando ese medicamento o sustancia. Y aquí está hablando de medicamentos falsificados, alterados o contaminados o adulterados, única y exclusivamente. No, y vuelvo al no, punto no. inicial. El último párrafo dice que se entenderá por medicamento. Entonces, otras sustancias son muy amplias y ya no es un medicamento, ya no tendría cabida exactamente. Por eso fue duda y a la vez aclaración de que otra sustancia que no cumpla con especificaciones puede ser aceite, puede ser cualquier otra sustancia y no es un medicamento. Sí, O sea, nada más era una esa aclaración es la y intención pregunta. en concordancia con el planteamiento del diputado Latorre y en concordancia con lo que en la realidad ocurre. La intención es sancionar a quien, no solamente a quienes de manera deliberada o por evidente negligencia o que faltando al correcto ejercicio de la prestación del servicio de salud, Sí. suministre o administre una sustancia distinta, un medicamento distinto, no, Pero entonces, es también a quien suministre o aplique una sustancia que no es medicamento. pero entonces no sería, creo yo, bajo las situaciones que se han expuesto en esta mesa, que no son nada más los médicos quienes suministran estas sustancias, más bien quienes suministran estas sustancias son quienes no pertenecen al ramo de la salud. Entonces, por eso yo hablaba de Es que, por ejemplo, el 28 Sin bis escrúpulos, establece hay quién puede prescribir medicamentos, que son las personas que pudieran incurrir en este tipo, que habla también de los homeópatas. Y ya el 221 me habla qué son medicamentos, incluso otras sustancias, habla de lo que es el fármaco, la materia prima, aditivo, materiales, que son las sustancias, no sé qué tipo de sustancias son. Es que aquí estamos encasillando inclusive también hasta Avon, es lo que le comentaba yo al licenciado, cuántos venden, o sea, los libritos de Avon, de Jafra, de todos traen, o sea, suplementos alimenticios, Que este producto no es un que medicamento. no es un medicamento, pero resulta de que sí tiene ciertas vitaminas que hasta el agua nos puede hacer daño, para que lo entiendan mejor, hasta tomar agua en demasiada cantidad nos puede intoxicar. Entonces, ciertamente esos no son, no están considerados como medicamentos, pero sí dañan a la salud. Habla de los herbolarios también, incluso Exactamente, el de todos. 224, en la clasificación de los medicamentos, habla de los herbolarios, de los homeópatas, homeopáticos, o sea, son varios, es muchísimo el rubro que cubre.
Pero además, con ese artículo 464 me parece que se pone más en evidencia la necesaria complementariedad de los ordenamientos legales y de las autoridades correspondientes. Estamos hablando de una cuestión de salud, una cuestión sanitaria. Hay un organismo y hay una autoridad en ese ramo que se encarga de aplicar la Ley General de Salud, la autoridad sanitaria COESPRIS o COFEPRIS, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Se complementa, ellos van a regular y a sancionar a quienes producen y distribuyen los productos. El Código Penal está encaminado a sancionar a quienes los aplican, los suministran o los aplican. Y con respecto a lo que usted mencionaba, yo mencioné también hace un momento, yo creo que pasó desapercibido, el artículo 323 sí se refiere a quienes tienen alguna preparación profesional o técnica. Sí, específicamente. Sí. ¿Por qué? Porque quienes no lo tienen los contemplamos en otro artículo y en otra fracción. Ahí en base aquí ya al meter técnico auxiliar, por ejemplo el 28 bis me limita a quiénes son los únicos que pueden suministrar medicamento y no me habla de técnico ni de auxiliar. Me habla de médicos, homeópatas, cirujanos, dentistas, médicos veterinarios, licenciados en enfermería. Y eso los licenciados en enfermería y los pasantes Sí, la parte sí. establecen las... O sea, los licenciados en enfermería siempre que no esté el médico y nada más única y exclusivamente los que estén dentro del cuadro básico. Y ya los pasantes establecen nada más que los que pueden hacer. Pero ahí me deja, por ejemplo, fuera los técnicos. Para De acuerdo, pero sin embargo, aquí se dijo, y por eso lo tomamos, a fin de cuentas todos ellos intervienen en la prestación de servicios de salud. Por eso hablo de los pasantes de los enfermeros. Sí. Y los ajusta a una regulación para... No, incluso el mismo artículo establece que estas personas que pueden prescribir tienen que contar con su sueldo profesional. Si me lo permiten, yo sí tengo una duda. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las sustancias, doctoras, distintas a los medicamentos y que no cumplen con las especificaciones y requerimientos emitidos por la autoridad de salud? Por ejemplo, de los que se están utilizando, la sosa, podría ser un ejemplo de ellos, el aceite mineral, el aceite de carro, Okay. ¿qué otra cosa? Es una sustancia distinta al medicamento y que no está autorizada por la... no está autorizado. El ácido clorhídrico. Okay. Se utiliza mucho para procedimientos. Perdón por la pregunta, ¿a poco se ponen aceite de carro para Sí. incrementar? Como si fuera el Botox. Como botox, Sí. es lo que se inyecta. Sí. Que eso es lo que, no sé si escucharon un caso muy comentado de que se aglomera, se encapsula y hace bolas. y hace bolas. Entonces hace una bola acá y luego escondido y está. Pero aceite limpio, no quemado. Ah, grasa de cerdo. Grasa de cerdo. Bueno, ¿y cuáles son las que sí cumplen entonces? O sea, Pues el botox, el colágeno, para ¿Y no son medicamentos? No. Yo cambiaría la pregunta que usted está haciendo. Yo no lo sé. Hay algunas sustancias que sin ser medicamentos están permitidos. Sí. Entonces, ¿estamos bien? digo, no le encuentro problema a Sí, esta... porque como que estamos haciendo ya muy circulares, ¿no? Sí, perdón. Entonces Porque yo no cada vez que encontraría leo un problema. pedacito, Surgen dudas. ¿no? Aquí la señorita fiscal de Occidente. Bueno, al menos lo que no nos van a poder decir es que fuimos ligeros al analizar todo esto. Bueno, yo ya en ese mismo artículo, ya en la parte final, la única inquietud que me resulta es la palabrita evidentemente, no es mucho subjetividad para el juez y para el Ministerio Público. Porque si está Es Elemento subjetivo. Oye, Si sí, no era pero no es evidente. evidentemente. O sea, no es mucho dejarle, no se podría cambiar por Que otra Entonces palabra. estás encuadrado que sí sea tipo doloso. que resulte inapropiado. Es que por eso preguntaba a Sí, Carlos si sí, podía sí. ser culposo o nada más Sí, doloso. y es que realmente yo ya, por ejemplo, no vengo al maquillado usando un jarabe y yo estoy suministrándome algo en específico, porque todos podemos instruir. Yo les pongo sobre la mesa una cuestión distinta a esta. Por ejemplo, la responsabilidad de jueces o de operadores jurídicos. A nosotros los jueces, voy a completar a jueces, nos pueden sancionar por alguna resolución o alguna determinación que tomamos, pero cuando
es evidente la ignorancia, la mala fe, no sé, no recuerdo exactamente los términos, pero no por cualquiera, no por cualquiera. Cuando agregamos esto de evidentemente inapropiados, la intención es decirle a la autoridad investigadora, pues, oye, no cualquiera, abusado, tiene que ser algo que denote una negligencia, una mala intención, una situación que realmente te pone sobre la mesa que esa persona no está ejerciendo de manera adecuada el servicio médico o no está prestando el servicio de salud de manera debida, más allá de una mera equivocación o de algo que se hace sin reflejar tanta gravedad en su conducta, ¿no? O de elección, que puede elegir. Lo que veo yo ahí es que lo que yo veo yo es que la confusión de agregado evidentemente, o sea, como que te exige un nivel de prueba. Sí. O sea, pues es evidente, pero no así evidentemente, o sea, ahí es donde empieza la discusión. Que empiecen en la defensa, pero nada más dime que es evidentemente, porque lo que para ti es evidente, para... Por eso mi pregunta, ¿estamos pensando en nada más? ¿Estamos pensando en algo por eso? Es que se lo pones evidentemente, lo estás constriñendo y amarrándole mucho los manos. Ahora, al decirle que sea la intención de atar, al decir el tipo evidentemente inapropiado, ya le estás agregando dos palabras subjetivas, dos subjetividades. Primeramente me tienes que acreditar que es evidentemente, y segundo que es inapropiado. Le digo en qué pensé, con ejemplos. Yo no sé, aquí están médicos. Se me ocurre que me tienen que recetar un antibiótico, pero en vez del antibiótico A, me recetan el antibiótico C. El médico, dentro de su preparación, de su diagnóstico, al abordar la situación concreta, dijo, pues a mí me parece que en lugar del A, el más adecuado es el C, pero resulta que ya con expertos y más adelante se obtiene que debe haber suministrado el A. A mí me parece que eso no debiera caer en el ámbito penal. Eso se llama libertad prescriptiva. Distinto. Si dice, oye, aquí tenías que haberle aplicado un antibiótico y en vez de eso le recetaste otro medicamento que nada tiene que ver y que evidentemente le iba a sacar el problema. Ah, bueno, ahí sí, porque estás incurriendo una práctica del servicio médico evidentemente equivocada, errónea o malintencionada. Esa es la intención de este tipo de vocablo. En esos ejemplos pensé. Si estoy mal, si les parece que estamos complicando, pues hay que analizarlo y ver si lo cambiamos. Es que evidentemente es una palabra para cuando vas ante el juez con una carpeta de investigación desde la vinculación, estás constriñendo al Ministerio Público a un elemento subjetivo que no es lo evidente, sino más allá de lo evidente. Es evidente un nivel de prueba mayor. Un nivel de prueba mayor que, por decir, en la vinculación estás dando un estándar más alto que no va a lograr el Ministerio Público. ¿Por la forma adverbial? Fíjate que te topas con los jueces. Quítenle la forma adverbial y entonces, si se la quitamos, este ejemplo que menciono del antibiótico ahí, el antibiótico C, podría constituir el tipo penal y me parece no, Carlos, porque es evidente a simple vista, pero otra ley le regula la facultad que tiene el médico de dar eso sin que o sea, no constriñes, y ahí la carga de la prueba sería un poquito menos. Lo entiendo. La facultad no es que se pone en duda. Lo que aquí se sanciona es el uso indebido de esa facultad contra las reglas de ejercicio profesional. La facultad está fuera de discusión, Pero, por ejemplo, este ejemplo no se daría, Carlos. Adelante. Mira, estamos platicando la doctora, dije yo, digo, sí está un poquito, a lo mejor, más evidentemente, porque, por ejemplo, hay sustancias que no son inadecuadas, por así decirlo. Ustedes han escuchado el plasma rico en plaquetas, de la hemoterapia, ¿sí? Son sustancias que se extraen del mismo organismo, no causan ningún daño, porque es de la misma persona, pero tampoco causan ningún beneficio, ¿sí? Entonces, pues ahí no es que sean inapropiados, no sé cómo explicarlo mejor. Por falta de idoneidad. ¿Son inocuos? La falta de idoneidad ahí está. Ok, ahí está entonces.
Bueno, nada más esa era nuestra duda, porque no sabemos cómo encasillar. Y si queda o que resulte. No, como son inocuos, perdón por la interrupción abrupta, el tipo exige el perjuicio de la salud del paciente. Ese tipo de conductas no son típicas. Te cargue el elemento Sí, porque necesario. ahí no le van a hacer daño, no le van a ayudar, pero tampoco le van a hacer daño. O sea, no va a resultar en un delito. Ah, ok. Sí, o sea, ni va a haber lesiones, ni va a haber homicidio, o sea, no va a pasar nada. El paciente ni cuenta se dio. O sea, la Porque ni siquiera un se agarró mi expediente, ni voy a entender. Le voy a dar muchas gracias porque empieza, ¿no? Pero aquí, y si le ponemos, o que resulten inapropiadas, ya después nosotros acreditaremos si fue evidente o no fue evidentemente. ¿Qué tan...? Pues se trata de sancionar las conductas extremas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo diablos te voy a poner? Eso me tiene así como anonadada. Aceite para vehículos, si lo hacen. para engrosar. Eso es lo que quiero yo. Pero ahí no van a entrar porque lo que lo hacen son personas que no son doctores. ¿Cómo sabes? Ah, no, es que ese es el problema que tuvimos, que fue una mujer, que es lo que le digo, fue en su casa, ya que la sesión pasada estuvimos hablando de los establecimientos, en su casa le inyectó, supuestamente le iba a inyectar botox, una persona X, sin estudios. La señora tomó cursos y está certificada. Pero también hay médicos y le que inyectó el incurren en aceite. eso. Pero también Pero también hay médicos que no hacen. botas en el otro para todo el mundo. Sí, y le inyectó el aceite, exactamente ese aceite, y se encapsuló. Y las personas, pues, Se deforma. no, deformadas totalmente. Bueno, pero ahí está la atracción segunda del 2019. No, ahí sí ya Pero estamos con ese evidentemente. Pongo otro ejemplo, es que pensé varios ejemplos, pongo otro ejemplo. Y lo que decía el doctor con las reacciones alérgicas, quítale el evidentemente. Resulta que le pongo la sustancia que no era idónea, le causa un perjuicio en la salud y va a encuadrar en 323. A mí me parece que es darle demasiado. Vamos, ¿cuál es mi idea? Tenemos que buscarle un límite. Tenemos que buscarle un límite. Me parece que ese vocablo se la da. Ahora analicemos si ese vocablo es el adecuado, no, pero sí debe tener un límite. No puedo. Quítaselo. No cualquiera. No tengo el documento Bueno, en no, editable. hagan de cuenta que Póngale en amarillo. voy a ¿Puedo leer, adoptar? voy a leer, sí, Ah, perdón. pero no me lo quiten. A ver, Ahí va. Ahí está. dice, a cualquier, está calificado el sujeto, Y si le ponemos que resulten por demás. o cualquiera, estoy hablando Porque de, si ahora sí entendí. o cualquier compañera fiscal, que resulten inapropiados, ahora estás especificando, por su cantidad, calidad o falta de idoneidad, en perjuicio de la salud del paciente, se le impondrán de 6 meses a 3 años, tal. Yo sé que no va a abrir mucho la boca, magistrada, pero se supone que soy el moderador aquí. Y yo empiezo a tomar partido, no sé Si no fuera licenciado en Derecho, Te permitimos, si no fuera médico. Gracias, magistrada. No, lo que pasa es que yo sí creo en esos límites, ¿no? Digo, al final del día, si el paciente, ya sea por interrogatorio previo o por desconocimiento de la alergia a la que presenta la penicilina, Es que todos podemos llegar a presentarle y en determinado momento que no seamos alérgicos. Así es. Pueden darles el tratamiento, perdón, que pueden darles el tratamiento y no presentarnos ser alérgicos de todo que se aplica un medicamento. si quitamos este elemento subjetivo, encuadra en esta Prácticamente todo. Sí, o sea, digo, el paciente no sabía. Es que busquemos otra palabra Fue entonces. penicilina, le inyectan penicilina, ahí hay un medicamento proporcionado inapropiado por falta de idoneidad, digo, Es que ahí sí ya dice, pero a lo mejor buscar otra palabra porque evidentemente. pero es muy distinto, creo yo, muy distinto si por ejemplo se desarrolla ese interrogatorio, manifiesta su alergia a la penicilina y aún así Yo le inyecto penicilina. llega y inyecta penicilina, es evidentemente Evidentemente es objetivo. Porque ¿qué es evidentemente? Vamos bien. Lo que pasa Y es aquí A ver, Entonces, adelante, licenciado.
Yo creo que ahí el propio artículo nos da la respuesta al decirnos que es evidentemente inadecuado y nos dice el por qué va a ser evidentemente inadecuado con 3 hipótesis. O sea, yo no sé por qué seguimos con... Ahí el propio artículo nos da la Está respuesta. claro y patente que no puede ser. Ahí dice que resulten evidentemente inapropiados por su cantidad, calidad o falta de idoneidad. Pero además eso dice la definición que da la REA, ¿verdad? Sí, que es tan claro y patente que no puede ser puesto en duda. Patentemente inapropiado. Pues se va a entrar también lo del ejemplo anterior, pues es No. evidente. No, al No, contrario. entra. Al contrario. No, tendría que ser muy claro que hubo... Sí, esa es la intención de ese vocablo. Insisto, si encuentran otro vocablo que nos permita limitarlo, pero a mí, yo no soy experto en lingüística, pero me parece que cumple la función, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Carlos. Creo que ustedes, perdón, están equivocadas al pensar que es un elemento subjetivo. Sí, que hablar de la lista. No, de hecho no sería subjetivo, ¿eh? Súper objetivo. Es una cuestión de experticia. Eso tendría que determinarlo Ahí un vamos a solicitar la especialista colaboración de los médicos. un médico o un químico. No es No tomé subjetivo. partido, yo fui intermedio, yo nomás dije, hay que revisar bien eso. No, es que al final de cuentas sí es cierto, porque todo lo que es cuestión de profesionistas de médicos, pues el que me va a dar todas las pautas va a ser el médico con la pena. Ahí efectivamente todos los Mire, elementos señorita fiscal occidental. Miren, ¿quién nos va a decir, Elena? Y creo que ahí está la respuesta. A ver, ¿Quién nos va a decir? científico, ¿Quién nos va a decir si objetivo. una sustancia es adecuada por su cantidad? Si es adecuada por su calidad, si es la idónea para lo que se empieza a tratar, o un médico o un químico. Sí, sí, porque es Entonces, creo que en realidad no es un elemento subjetivo. Ok. De otra forma, sí les abriríamos la puerta que todo los eso me lo va a sancionen los decir doctores por con la necesidad. declaración del especialista, que va a decir Yo no sé. que es evidentemente Entonces, inapropiado. libera del conflicto de la carga a la fiscalía y libera el conflicto de la carga al juez y se lo da a profesionistas. Y también liberamos a lo evidente. Sí, sí, es Que cierto. sigue. No hubiera tenido Bueno, yo sí tengo una observación. ¿Está bien el B? Al último. No, es que sí está bien porque el que me va a dar la pauta es el médico. Quitándole Sin una. ayuda Yo no entro ni en la ¿Cuál? No, está bien sencillo. No, pero es cierto, o sea, Quitar una. sí, sí Lo es que cierto, pasa es que porque 10 todos esos cuota tipos me los va a decir. Es el salario diario que percibe el diputado. Salario de cuota diaria. ¿Cómo? Bueno, pasamos al lo siguiente. Perfecto. Lo que pasa es que le modificaron en el proyecto, se modifica y se transforma a UMA la pena. Sin embargo, yo estoy más de acuerdo con los días multa por la definición del salario cuota diaria que percibe el imputado al momento de la realización del ilícito. Y como estamos hablando de profesionistas en medicina, desde técnicos, auxiliares hasta profesionistas en medicina, en donde evidentemente sus ingresos son completamente distintos. No, pero es inconstitucional eso, a partir del 14 del 2014-15 que se emitió el decreto Ajá. de acción del salario mínimo. Ahí el mismo decreto, todo lo que se refiera en cualquier ley, sanciones administrativas, multas, intereses, a salario mínimo se entenderá el UMA. Se entenderá, o sea, así no lo menciones. Sí. Dice, el salario mínimo o el salario únicamente va a ser para efectos laborales, o sea, percepciones de una relación laboral para satisfacer vivienda, salud y todo de la familia. Esa es una de las discusiones precisamente por las cuales las únicas excepciones que se establece es cuando fijas pensión alimenticia en salario mínimo, porque la pensión alimenticia precisamente cumple las mismas funciones del salario mínimo para lo que va a percibir, o sea, vivienda, salud y toda la familia. Pero ahí está tajante, todo así, lo tengas o no lo tengas, dice, a partir de ahora, el decreto de desintegración se llama. Sí. De desintegración dice, todo se deberá entender nomás. En todo caso, incrementarle ahí. Lo que pasa es que no estamos hablando aquí, estoy completamente de acuerdo con usted, pero no estamos hablando de salarios diarios, estamos hablando de una definición que nos da el propio código de lo que se debe entender por Multa. multa. ¿De cómo se por calculan multa. las multas? ¿A eso se refiere usted?
Sí, que es el salario cuota diaria que percibe el imputado al momento de la realización. Porque no está actualizado el código. Esa es una reforma que estamos proponiendo. A mí se me hizo raro que no lo incluyeran ahí porque todo el código se reformó, pero se les pasaron varios artículos. Entonces, se De hecho, ya primero. hubo un decreto aquí que lo ratificó hace 2 años. De aquí de- Sí, que es donde se y si modificaron. tú te fijas en otros artículos, sí está. Sí está modificado. La duda que tenía inicialmente, perdón, la duda que tenía inicialmente en la propuesta era que menciona el valor diario de la unidad de medida y actualización. Entonces, bueno, en todo caso de Luma, de por qué ponerle diario. Sin embargo, en el mismo decreto y en la ley de Luma, el valor de Luma se establece por el INEGI, que los días 10 de enero de cada año, el valor diario, mensual y anual, creo, algo así. O sea, no hace tienes que hacer necesariamente la diferencia de diario. De hecho, utilizan una fórmula para poderlo sacar de la UMA. Sí, hay una fórmula que el INEGI es que no utiliza, que toma en cuenta los niveles de vida, la inflación y todo eso. Precisamente por eso el UMA no creció mucho el año antepasado por el incremento de la gasolina. Todo eso termina en los niveles de UMA. Ya entendí el planteamiento del licenciado Trejo, ahí está el párrafo segundo del 41, es que esa es la fórmula que se ideó por el Congreso local para adecuar a esa ley de estabilización del salario. En el momento de cometer el delito, el límite inferior del día multa será el equivalente al valor diario de la ¿Es el unidad límite de inferior? Está medio, yo no alcanzo a entender esa disposición, límite inferior. Yo creo que debería haber dicho, El día multa el será día multa será equivalente. equivalente al valor. Lo que pasa es que la UMA siempre es inferior al salario mínimo. Lo que pasa es que quisieron hacer, Por eso lo señala así. retomaron el espíritu del anterior código Le dejaron el... y le pusieron así con el UMA. Sin Imagínense, no ha ocurrido, pero imagínense que el salario, el salario está por encima de la UMA actualmente, con el aumento que se dio recién. Entonces, si el límite inferior del día multa es el equivalente a la unidad de medida de autorización, yo como juez, ¿cómo calculo la multa? El límite inferior del día Me voy a multa. mover en un límite inferior y un límite superior, que sea el valor del salario diario. Lo que pasa, Carlos, es que dice, la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado fijada por días multa. Los mínimos y máximos atenderán a cada delito en particular, los que no podrán ser menores a un día ni exceder de 5,000, salvo los casos. Día multa. Y ahora, el día multa equivale al salario cuota diaria del imputado en el momento de cometer el delito. ¿Cómo estaba? El límite inferior del día multa será el equivalente al valor diario, o sea, porque ya se está refiriendo al límite inferior a aquel. El mínimo Yo creo que está bien ahí. es un día. ¿De acuerdo? El mínimo es un día, por eso dice el mínimo, el límite inferior del día multa. Del día multa, no de la multa. No, pero está refiriéndose a lo que está ahí arriba, o sea, nunca podrá ser inferior a un día. Y acá está diciendo nada más, ese límite inferior de un día es el valor equivalente diario a eso. Y nada más que con esa fórmula dice que el día multa tiene un límite Pero si me acaban de reformar, no te límite metas en superior. problemas. Yo lo entiendo, es que ya lo entendí, el legislador decir que sí lo puede hacer en un momento determinado. Pueden borrarse abajo, Nicolás, perdón. Sí, eso es. Ahí, el legislador local que sí lo puede hacer puede establecer los mínimos y máximos en cuanto a la multa. Entonces, él, considerando los parámetros que señala ahí para fijar la multa, puede establecer, bueno, tu sanción es grave, tu médico en un momento determinado, tus ingresos
son bastante razonables. Pues si tú tienes un ingreso de 500 pesos diarios, pues no te voy a condenar a 300 días de UMA, que el UMA está a 88 pesos ahorita. Entonces, 84.49. Entonces, derivado de la conducta, le da opción en un momento dado pues, a que la sanción se le imponga en el salario que percibes. Sí, de hecho, Por eso es que ahí le va la interpretación que quiera, siendo sincero. El mínimo es la unidad de medida y el límite superior es la cuota diaria que gana la persona. Ahí dice 5,000. Sí, por ejemplo, Entonces ya te escoge un numerito ahí. Entonces el número de... el espíritu de esto era precisamente eso, aquellas personas imputadas que no tienen forma de acreditar sus ingresos, bueno, se tomaban anteriormente el salario diario, digo, y el salario mínimo, perdón, y ahora pues se toma en cuenta el Acaban de UMA. reformar, hombre. Entonces ese era el espíritu de ese artículo. Digo, lo único que cambiaron, creo, fue desde el punto de seguido, o sea, el límite inferior, y ahí fue donde hubo esa Como confusión. que se descontinuó ahí el... Bueno, entonces Exacto. nos quedamos con días de salario multa. Sí, yo soy de esa idea, ¿no? Digo, para guardar ese equilibrio en virtud de la cualidad del activo. Me parece bien. Nada más yo sí te doy una pregunta y aquí puedo notar ignorancia. ¿Cuál es el límite superior del día multa? ¿Sí, verdad? No, pues esta sí va a estar Pues ahora sí va a Es depender del... el salario cuota diaria. El Bueno, salario cuota el diaria. límite inferior. ¿Y si el salario cuota diaria es inferior de la UMA? No, lo ni el puedes salario hacer porque, mínimo, no. porque la fórmula va siempre Sí, ¿no? inferior. No, el salario mínimo es 102 por contra 84 y es el mínimo. Ya ahí del mínimo en adelante, mínimo general, para adelante viene el mínimo profesional, según y todos son para arriba. Es un estudio de una persona como con 12.50 pesos. 12.50. ¿Cómo? Pues no comen, por eso están desnutridos. Eso es lo que perciben. No, pero legalmente el UMA está en 84.49. El salario mínimo está mínimo general 102 y de ahí en adelante hay salario mínimo profesional para guardias de seguridad, para técnicos, para no sé, en fin, hasta los que no tienen en un momento dado un salario mínimo en la tabla profesional, pero que se les puede acreditar, por ejemplo un médico con sus declaraciones fiscales. Pero a fin de cuentas tiene razón el licenciado Trejo, en mi opinión, en que puede quedarse aquí sin necesidad de modificarse, porque sería una remisión tácita al párrafo segundo del 41. Tiene razón, yo no lo había visto así, pero creo que tiene razón. No hay necesidad de modificar por la unidad de autorización y se puede quedar como está. ¿De acuerdo? No se hable más. Cerramos el changarro, bajamos la luz. Como la prisión es del tanto al tanto, aunque sea más. Espérame, ¿cómo dijiste al final? Pues el párrafo segundo, podemos dejar como estaba originalmente, que hablaba de días multa. Días multa, exactamente, en lugar de 300 valor diario de... Y sin necesidad de ponerle unidad de medida autorización. Es que el día multa comprende dos extremos. Sí, La sí. cuota diaria y la mínima. Que Por UMA sí, el juez puede y optar ahí se en cualquier mueven de los ese dos. parámetro. Sí. Y lo cerramos y ponemos suma porque establecemos una cantidad fija que impide esa proporcionalidad y esa equidad, ¿no? Yo creo que sí, tiene toda la razón del mundo, ¿cierto? Y qué bueno que habló, ya ves. Y así hay que revisar los otros artículos, ¿no? Pues también se pueden caer los otros artículos. Porque de todos modos les decía a los diputados. Iba a ir de chismoso. Y así, Es mi trabajo. perdón, y esto sería entendido en el 321 bis. En todos los que Todo, viendo esa modificación volverán a su reacción original. Días multa. Y ya terminamos porque no falta. Ya. Aunque no lo crean, Concluimos. esta iniciativa, si vieran las pruebas ahí. No, estas las Una última pregunta, sí, que ya... En ese suministro del 323, como que entendemos es para las personas autorizadas a suministrar medicamentos y los no autorizados
caen en otro supuesto, estos que ya están antes. ¿Estaría? Permíteme. Eso nomás. En el 319, ¿no? Pero es de usurpación de profesión. Para el suministro de medicamentos, que es lo que nos da la Ley General de Salud, quienes pueden suministrar. Y son nada más esos profesionistas. Al que sin atribuirse a la calidad o atribuyéndose a la calidad sin serlo, desempeñe servicios o actividades de salud. Están ahí. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, eso es la prescripción Sí, de es abarcativo. Ahí nos agarramos de la Ley General. La disposición común queda, ¿verdad? Nada más quitarle El suministro de lo de la cualquier toma. Entonces no estuvo ocupando una función. Lo de las copias. Pues Es entonces, que también sí, quitándole los copias, notificar la producción para que la resulte la produce. Ah, no, el 24 ya lo habíamos comentado, ya está en la redacción. Que se molestó, no se molestó, pero le llamaban orden. Licenciado, ¿me su apellido, su compañero? Ricardo Mendolea. Sí, porque se oiga, vamos empezando de adelante para atrás y no de atrás para adelante. Pues, gracias a eso terminamos más rápido, si no ahora estaríamos en la discusión. Todos esos están relacionados y se tienen que hacer esto. Bueno, entonces, me aboco a hacer las correcciones que aquí se lograron. Le remito el documento al licenciado Trejo y luego ya hay que se los haga llegar, ¿les parece? Sí, se Y notaron cualquier todos en la reclamación, pues al licenciado Trejo. Carlos, Ya tienes el Sí. correo. Sí, y está ahí en la lista, ¿no? También. Ahí está el del trabajo. Queda pendiente eso Gracias, porque sí. se quedaban y no se me mandaban. Sí, Gracias pero por todos esto. necesito tomarle unos datos para ahorita hacerle una consulta. Bueno, pues muchas gracias. un cursillo sobre la ley de salud. Cualquier duda, aclaración, Hay muchas cosas que lo hacemos en No, por correo. es increíble, Y ya queda estaba pendiente el bien, tema que porque comentaron las sí, lo de la- pasadas. La gran desconocida para los médicos. Una vez. A la barra y eso, y nos invitan. Pero Nos invitan. me invitan, por No, favor. nos van a Yo soy encargado de Nos invitan. Las invitamos. Son los propositores ustedes. Díganle las que invitamos. regulan la ley. Que habla de un ¿Cuál es comité. el órgano, la instancia aquí, a nivel local, o si no hay aquí, a nivel nacional, que se encarga de aplicar las sanciones por violaciones a las disposiciones de la Ley General de Salud? ¿Quién es? No sé. COFEPRIS, COEPRIS. Mi pregunta es, ¿cuál es la instancia o la autoridad que se encarga de